Pueden tomar asiento, mis hermanos. Vamos a abrir nuestras Biblias, vamos a estar en Lucas capítulo 2, versículos 8 al 20. Y se hizo una encuesta para ver qué personaje de la anunciación del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo era el más popular. Adivinen ustedes quién fue el ganador. Adivinen ustedes. No lo van a creer, pero los pastores fueron los personajes más populares de esta encuesta. Cuando yo era un niño, mis amigos y yo casi siempre nos gustaba hacer el papel de los Reyes Magos. Y solo cuando no te tocaba hacer el papel de un rey mago, tú te resignabas con el papel de los pastores. Yo no sé por qué esto era de esta manera. Mis hermanos, es muy interesante ver que Dios escogió a pastores para anunciar el nacimiento de su Hijo. Los pastores recibieron el anuncio del regalo que aún hoy es disponible, mis hermanos, para todos los seres humanos. Y debido a lo que ellos hicieron con este regalo, y debido a que ellos compartieron el mensaje de este regalo, es que nosotros estamos aquí. Y también podemos dar gracias y glorificar el nombre de nuestro Dios. Lucas capítulo 2, versículo 8. Lucas capítulo 2, versículo 8. La palabra del Señor nos narra y nos dice que habían pastores en la misma región. A lo largo de la historia de Israel, mis hermanos, el pastoreo era una profesión noble. Abel, nos dice la palabra del Señor, que fue el primero en tener este trabajo, seguido de Abraham, de Isaac, de Jacob, de Moisés y por supuesto de David. Dios mismo, mis hermanos, Él se identifica como el pastor de su pueblo. Sin embargo, cuando llegamos al primer siglo, el pastoreo perdió su brillo. Los pertenecían a la clase más baja de la sociedad, un poquito más arriba que los leprosos. Por ejemplo, en el Talmud, que es una colección de interpretaciones y de pensamientos de los rabinos, en este libro, mis hermanos, podemos leer las siguientes palabras: no ayudes a paganos ni a pastores. Pero para tener una idea de lo extraño, de lo ilógico que es que unos humildes pastores fueran los privilegiados en recibir el anuncio del nacimiento del Cristo, consideremos, mis hermanos, lo siguiente. Debido a la naturaleza de su trabajo, los pastores, ellos fueron considerados como personas sucias, asquerosas, inmundas. Debido a que se movían de un lugar, ellos fueron considerados o ellos fueron excluidos de la sociedad. Debido a que ellos siempre se les encontró en problemas, en situaciones de robos, ellos eran tratados con desprecio, mis hermanos, y desconfianza. Debido a que ellos tenían un lenguaje y un trato áspero, ellos fueron considerados violentos y agresivos. Sin embargo, a pesar de toda esta fama, nuestro Dios confió el mensaje que jamás, mis hermanos, el mensaje más grande que jamás haya sido enviado desde el cielo a un grupo de pastores. Pero en realidad, conociendo la manera en que nuestro Dios obra, esto no es raro, ¿verdad? Dios siempre, mis hermanos, ha obrado maravillas a favor del excluido, a favor del olvidado, del despreciado, del postergado, a favor, mis hermanos, del ultrajado. El evangelista Lucas, él no nos dice que habían escribas, que habían personas con educación. Él no nos dice que habían personas con reputación, quizás guardando o cuidando los pergaminos, los libros. No, mi hermano, el Señor vino por los indignos. Nuestro Señor Jesucristo vino por los marginados y humildes con el fin de mostrar su gloria y su poder. Los pastores, mis hermanos, nos ayudan a entender que Dios tiene un mensaje para pecadores como nosotros. Dios, mi hermano, está interesado en todas sus criaturas sin excepción. Y aquí, mis hermanos, vemos el anuncio del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo.
a un grupo de toscos, a un grupo de asquerosos, excluidos, despreciados, sin educación y sin ninguna reputación. Mis hermanos, qué maravilla, qué manera como nuestro Dios, mis hermanos, usa para salvar a la humanidad. Esta tarde vamos a considerar, mis hermanos, mientras consideramos la respuesta de los pastores a esta visión angelical que encontramos en este pasaje en Lucas capítulo 2, versículos 8 al 20, vamos a estudiar 5 principios espirituales. 5 principios espirituales, mi hermano, que nos van a ayudar a mantener a Jesús como el centro de esta Navidad. Y lo primero que vemos es que los pastores estaban atentos a sus trabajos. Los pastores, mis hermanos, estaban ocupados. Cuando Dios te llama a hacer algo, mi amigo, hazlo con excelencia. En el versículo 8 nuevamente leemos lo siguiente. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Mis hermanos, ellos estuvieron tan comprometidos con su profesión que nunca dejaron su trabajo. Ellos no solo trabajaron el primer turno, sino también el segundo y el tercero. Para ellos, mis hermanos, este fue un trabajo de 24 horas al día, 7 días a la semana. También vemos en este versículo que estos pastores, ellos eran fieles ya que estaban velando, ya que estaban vigilando sus rebaños. Notemos, mis hermanos, que nuestro Dios, Él vino a personas que estaban comprometidas. Él vino a personas que estaban ocupadas con sus trabajos. Estas personas, estos pastores, no eran perezosos, no eran negligentes, no eran vagabundos, no estaban perdiendo su tiempo. Dios los halló, mis hermanos, justo donde ellos deberían de estar, justo cuando ellos estaban ocupados. ¿Acaso no fue durante un día arduo de trabajo, cuando Moisés se encontraba, mis hermanos, ocupado apacentando las ovejas de su suegro Jetro, cuando nuestro Dios se le apareció? ¿Acaso no fue cuando Gedeón estaba ocupado sacudiendo el trigo del lagar para esconderlo de los madianitas, cuando el ángel de Jehová se le presentó y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado? De la misma manera, mi amigo, tú tienes que estar no solo atento, sino comprometido en todo lo que Dios te manda, en todo lo que Dios te ha llamado a hacer, y hacerlo, mi amigo, con excelencia. Dios está buscando hombres y mujeres esforzados, comprometidos con su santa obra. Mira lo que el apóstol Pablo nos dice en Colosenses capítulo 3, versículo 23. La palabra del Señor nos dice así: y todo lo que hagáis, hacerlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Lucas el evangelista, mis hermanos, nos dice que mientras se mantenían los pastores comprometidos en sus responsabilidades, en sus trabajos, en segundo lugar, los pastores tuvieron temor al presenciar la gloria de nuestro Dios. Cuando Dios viene a tu encuentro, mi amigo, entonces teme. El versículo 9, Lucas capítulo 2, versículo 9, nos dice lo siguiente: y he aquí se les presentó un ángel del Señor, dice, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Nuestro Dios, mis hermanos, viene hasta donde nosotros estamos, pero luego su santidad nos lleva a nuestras mismas rodillas. La gloria de Dios, mis hermanos, resplandeció en el cielo, y Lucas nos dice que esta gloria causó conmoción en los corazones de estos pastores. Y esto, mis hermanos, nos trae a nuestra mente, a nuestra memoria, la experiencia cuando el profeta Isaías, a través de esta visión, él vio la gloria de nuestro Dios. Y mira cómo este profeta, mis hermanos, nos relata esta experiencia. Isaías capítulo 6, versículo 6. La palabra del Señor nos dice: entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios
y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, dice, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Mis hermanos, este profundo sentimiento de pecado que Isaías experimentó delante de la presencia de nuestro Dios es consistente con la experiencia de otros hombres que vemos en la Biblia. Job, Daniel, Pedro y Juan, cada uno de estos hombres tuvieron experiencias similares. Mi amigo, cada vez que Dios te dé la oportunidad de encontrarte con su santidad, entonces tienes que caer al suelo de rodillas al considerar el pecado que hay en tu vida. Cuando Isaías, mis hermanos, vio la presencia de Dios, supo qué clase de hombre él era. Mientras más clara, mi amigo, veas la santidad de nuestro Dios en las Escrituras, más claramente verás tu condición espiritual, más claramente mirarás tu necesidad, y este conocimiento te llevará a humillarte delante de nuestro gran Dios. Me pregunto, ¿cuándo fue la última vez que te encontraste en la presencia de nuestro Dios? Y no estoy hablando de visiones. Quizás a través de la palabra de Dios, quizás a través de una predicación en la televisión, en la radio. Mi amigo, ¿ha sentido temor? ¿Ha sentido ese temor reverencial al considerar, por una parte, la santidad de nuestro gran Dios y por otro lado, mi amigo, tu pecado? ¿Cuándo fue la última vez que caíste, mi amigo, de rodillas delante de nuestro Dios? Lucas nos dice que los pastores comprometidos en sus trabajos, en sus quehaceres, ellos estaban llenos de temor al considerar, mis hermanos, la santidad de Dios. Ahora, en tercer lugar, estos pastores aceptan el mensaje celestial. Cuando Dios te habla, mi amigo, acepta, recibe su mensaje. El versículo 10, Lucas capítulo 2, versículo 10, leemos lo siguiente. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Lucas nos dice, mis hermanos, que el ángel los tranquiliza, diciendo que las noticias que él traía eran noticias buenas. Eran noticias, mis hermanos, de aceptación, de paz, de perdón y de esperanza. Habría mucho que temer, mi amigo, si la Navidad, si nuestro Señor Jesucristo no hubiera venido a este mundo. Ahora, ¿cuál era este mensaje? Este mensaje lo encontramos en el versículo 11. La palabra del Señor nos dice así: que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Este es el mensaje de nuestro gran Dios. Y estas son las buenas nuevas que no solo producen gozo, nos dice Lucas, sino que produce un gozo, mi hermano, un gozo en extremo. Solo en Jesucristo se halla la paz para con Dios y el hombre. Solo en Jesucristo se halla el perdón de los pecados. Solo en Jesucristo hay esperanza. Solo en Jesucristo, mi amigo, hay vida eterna, vida abundante, nos dice la palabra del Señor. Y aunque este mensaje es para todo el pueblo, esta tarde, mi amigo, quiero que enfatices, quiero que te enfoques en el pronombre tú. Es verdad que este mensaje es para todo el pueblo. Es verdad que este mensaje es para todo el mundo, pero ¿sabes qué, mi amigo? Para que este mensaje sea relevante y obre con poder en tu vida, tú tienes que apropiarte de este mensaje. Lucas, el evangelista, nos dice que después que el ángel les daría más instrucciones, de repente dice que toda una multitud de huestes celestiales llenaron el cielo y alababan a Dios y decían en el versículo 14, gloria a Dios en las alturas y en la tierra buena voluntad para con los hombres. Mi amigo,
Si el mundo de aquel entonces necesitaba paz, con mayor urgencia, con mayor razón el mundo en que vivimos clama por ella. Y déjame decirte lo siguiente, mi amigo, que solo en Jesucristo, solo Jesucristo puede darte esta paz. Ahora, ¿cómo sabemos que los pastores aceptaron el mensaje de nuestro Dios? Lo sabemos por el versículo 15, donde vamos a leer Lucas capítulo 2, versículo 15. Ellos dijeron: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Y mis hermanos, esta actitud trae a nuestra mente, trae a nuestra memoria el corazón sensible, el corazón receptible de un grupo de hombres y mujeres en Tesalónica, cuando a través del apóstol Pablo ellos escucharon y recibieron la palabra de nuestro Dios. El apóstol nos habla en Primera de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13. Primera de Tesalonicenses, versículo 2, versículos 13. Él nos dice lo siguiente. El apóstol Pablo está escribiendo a estos hermanos y les dice: por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios, de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Y dice el apóstol Pablo: mi amigo que nos estás visitando, ¿has aceptado el mensaje del Evangelio, el mensaje de nuestro Dios? ¿Has permitido que la palabra de nuestro Dios obre con poder en tu vida? Las buenas noticias de Dios, mi amigo, es un don que tienes que recibir. Es un don que tienes que aceptar si quieres experimentar. Mis hermanos, mi amigo, si quieres experimentar su poder, si quieres experimentar el verdadero gozo, la verdadera alegría, la verdadera paz, si quieres experimentar el cambio que tú anhelas en tu vida, la palabra de Dios no solo trae información, no solo produce sentimientos en nuestro corazón. Mi amigo, hay poder en la palabra de Dios para transformar tu vida. Lucas nos dice que estos pastores no solo aceptaron y se regocijaron del mensaje que recibieron, sino que en cuarto lugar, estos pastores también actuaron, también respondieron a este mensaje. Cuando Dios te habla, mi amigo, Él espera una respuesta tuya. El versículo 16, Lucas capítulo 2, la palabra del Señor nos dice: vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Mi amigo, y la palabra apresuradamente significa que ellos dejaron todo atrás, que ellos abandonaron todo lo que estaban diciendo. En otras palabras, la idea es: salgamos de una vez de aquí. Y aunque no lo creas, esto en sí, mi amigo, es bastante sorprendente si consideramos la naturaleza de estos hombres, de estos pastores. Estos hombres tenían mucha paciencia, estaban acostumbrados, mi amigo, a moverse muy lentamente detrás de sus ovejas y a través de los pastos. La Biblia es clara cuando nos dice que la palabra de Dios nos debe conducir a una acción, a una respuesta. Mira lo que el apóstol Santiago nos dice en su carta, Santiago capítulo 1, versículo 18. Santiago capítulo 1, versículo 18. La palabra del Señor nos dice: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Mi amigo, mi hermano, los pastores, ellos pudieron quizás ignorar este mensaje. Ellos quizás pudieron dudar. O quizás pudieron esperar y dilatar, pero sin embargo ellos decidieron actuar y se movieron. En primer lugar, ellos salieron y vieron, y lo primero que hicieron ellos fue correr a Belén. Ellos querían ver al bebé
con sus propios ojos. Y en segundo lugar, ellos salieron y compartieron. Mis hermanos, es muy interesante ver que ellos no se quedaron aquí. Ellos no pasaron un buen rato, quizás como muchos de nosotros lo hacemos. Quizás estamos ahí con el celular tomándonos fotos para después quizás colgarlas en el Facebook. Ellos no hicieron eso. Ellos sabían, mi hermano, que ahora ellos eran los responsables de este mensaje. Ahora observa que el mensaje que ellos tenían que compartir nada tenía que ver con la visión de los ángeles, nada tenía que ver con María ni con José. Ellos vinieron a ver al niño y ahora ellos se dirigen afuera y ahora ellos se dirigen por todo Belén para proclamar y anunciar, para anunciar las buenas nuevas, para anunciar el evangelio de Dios, para proclamar a Jesús. Mira lo que Lucas nos dice en los versículos 17 y 18. Lucas capítulo 2, versículos 17 y 18. Al verlo, dice, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Ese era el mensaje de los pastores acerca de Jesús, acerca del niño. Y todos, dice, lo oyeron. Y todos lo oyeron, mis hermanos. Y la expresión dar a conocer significa hablar de tal manera que las personas puedan entender. Y esto es lo que todos nosotros tenemos que hacer. Enseñar la palabra de Dios, proclamar el mensaje de salvación de tal manera que las personas puedan entender. Mi amigo, la razón por qué estamos hoy aquí es porque estos pastores no pudieron guardar silencio. Y esto es precisamente lo que hizo este joven gadareno, después que el Señor Jesucristo, mi amigo, expulsara una legión de demonios de su vida. Mira lo que Lucas nos dice en el capítulo 8, versículo 39. Lucas capítulo 8, versículos 39. Vamos a mirar aquí, mis hermanos, la respuesta de este hombre a Jesús. Nuestro Señor le dice: vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y esta es la respuesta de este hombre. Dice, y él se fue, publicando, declarando, proclamando por toda, dice, la ciudad, cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Mi hermano, ¿en qué área de la vida nuestro Dios te está llamando a la acción? No es suficiente decir tengo fe. No es suficiente sentirse bien. Llega un momento en que después de experimentar lo que nuestro Dios ha hecho en tu vida, mi amigo, mi hermano, tú tienes que compartirlo. ¿Acaso este no es el mismo comando, el mismo mandamiento que nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo, nos dejó antes de subir al cielo? Mateo capítulo 28, versículos 18 al 19. Mateo capítulo 28, versículos 18 y 19. La palabra del Señor nos dice así. Estas son las mismas palabras de los labios de nuestro Señor a sus discípulos y por extensión a cada uno de nosotros. Por tanto, id y haced discípulos, dice, a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles, asegurándonos que ellos puedan entender y que guarden todas estas cosas que os he mandado, dice el Señor. Y he aquí, estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Lucas nos dice que después de compartir la maravilla que vieron estos pastores, en quinto lugar, ellos regresaron al mismo lugar de donde salieron. Pero escúchame bien, pero en su interior ellos no eran los mismos de antes. Cuando el mensaje de nuestro Dios toca tu vida, mi amigo, entonces adórale.
Estos pastores regresaron al punto de partida, pero sin embargo ellos siguieron, nos dice la palabra de Dios, aún más atentos a sus responsabilidades, a sus trabajos. Observemos, mis hermanos, que ellos, quizás como muchos de nosotros en estos tiempos, ellos no escribieron un libro. Ellos no promocionaron una película sobre este suceso. Ellos no hicieron ninguna gira ni una conferencia. Ni mucho menos, mis hermanos, ellos lanzaron un ministerio llamado La historia de un pastor. Ellos volvieron a sus quehaceres, a sus trabajos, nos dice Lucas, alabando y glorificando el nombre de nuestro Dios. Mi amigo, después de Navidad, tenemos que volver a nuestras rutinas. Pero ¿sabes qué? Ahora podemos hacerlo con gozo y con alegría. Ahora podemos regocijarnos como los pastores, justo donde estamos. Por supuesto, mi amigo, que es posible tener gozo en nuestros trabajos, aun si estos trabajos sean pesados y difíciles. Mira lo que Lucas nos dice en el versículo 20. La palabra del Señor nos dice: y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Cuando los pastores, ellos vieron el anuncio del ángel, cuando ellos vieron que el anuncio del ángel era verdad, la verdad de Dios, mis hermanos, tocó la vida de ellos, a tal punto que la única respuesta que ellos tuvieron fue adorar a nuestro Dios. Y esta es la misma respuesta que vemos a lo largo de toda la Biblia de hombres y mujeres que experimentaron las maravillas de nuestro Dios obrando en sus vidas. Estos pastores no solo se maravillaron de lo que vieron, sino que ellos también adoraron lo que vieron. ¿Y qué fue lo que vieron? Lo que ellos vieron, mis hermanos, fue a Emmanuel, Dios con nosotros. Lo que ellos vieron fue al Salvador del mundo, Jesús, que es exactamente lo que esta humanidad necesita. Mi amigo, tú no necesitas de un consejero, tú no necesitas de un terapista, tú no necesitas de un reformador. Lo que tú necesitas, mi amigo, es a Jesús. Él es el único que puede salvar tu vida del pecado. Él es el único que puede salvarte de la muerte y del infierno. Él es el único, mi amigo, que puede transformar tu vida, y por lo tanto Él es el único que merece toda tu adoración. Una evidencia, una marca clara de nuestra conversión, una marca de que si verdaderamente somos hijos de nuestro Dios, siempre es nuestra adoración a nuestro Dios. Cuando una persona es un cristiano genuino, cuando una persona es un cristiano verdadero, él o ella siempre van a adorar a Dios. ¿Acaso esta no fue la misma actitud que tuvo este hombre Naamán el sirio al experimentar el poder de Dios cuando fue sanado de su lepra? Él volvió a su país decidido, mi hermano, mi amigo, a adorar a Jehová por el resto de sus días. Mi amigo, decide adorar a Emmanuel, decide adorar a Dios, glorificando y alabando su santo nombre por todo lo que has visto, por todo lo que has oído, por todo lo que nuestro Dios ha hecho en tu vida. Si tú lo haces, hoy después del servicio, por supuesto, tú volverás a tu misma rutina, tú volverás a tu casa, al mismo trabajo, pero ya no como la misma persona. Y para terminar, al comenzar este sermón, estuvimos hablando de esta encuesta, de estos personajes, de la anunciación del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Hablábamos de reyes magos, de pastores, de ovejas. Mi amigo, ¿quieres hacer el papel de pastor? Como hemos visto,
Los pastores, ellos fueron cambiados, sus vidas cambiaron, ellos fueron transformados para siempre, por lo que ellos vieron, por lo que ellos escucharon, por la manera como ellos obedecieron. Y eso también puede pasar contigo si tú sigues su ejemplo, si tú sigues a los pastores. Mi amigo, estate atento a lo que Dios te ha llamado a hacer. Cuando te encuentres con la santidad, con la presencia, en la presencia de nuestro Dios, que ese pensamiento de tu pecado te traiga de rodillas. Acepta el don de las nuevas, acepta el evangelio de nuestro Dios y actúa en lo que Dios te ha revelado. Y por último, adora a Emmanuel, Dios con nosotros. La Navidad, mi amigo, es una historia real, pero tú tienes que apropiarte de ella para que tenga un significado en tu vida. Es Jesús tu Salvador, mi amigo. Es Jesús tu Cristo. Es Jesús tu Señor. Corrie ten Boom. Esta mujer fue una cristiana holandesa. Ella, junto con su padre y otros miembros de la familia, ellos ayudaron a escapar a muchos judíos del Holocausto durante la Segunda Guerra Mundial. Y esta mujer, ella escribió muchos libros. Y su libro más famoso es, o lleva por título, El Refugio. Esta mujer, Corrie ten Boom, ella dijo lo siguiente: si Jesús hubiera nacido 1000 veces en Belén y no hubiera nacido en mí, aún yo estaría perdida. Mi amigo, esta tarde, este momento, este es el lugar para asegurarnos que esta Navidad, este niño Jesús ha nacido en tu corazón. Dios bendiga su palabra. Dios bendiga la vida de cada uno de ustedes. Amén. Así concluimos este estudio. Rogamos a Dios que te ayude en la edificación de tu vida espiritual. Y si estás buscando una iglesia donde puedas reunirte para adorar a Dios en tu idioma, crecer en el conocimiento de su palabra y descubrir su voluntad en tu vida, te invitamos a que nos visites. En el Ministerio Hispano de la Iglesia de Edgewood encontrarás un lugar para ti y tu familia. Si deseas escribirnos con preguntas o comentarios, lo puedes hacer a nuestro correo electrónico fuentedevidaparati@hotmail.com. Dios te bendiga.